Gracias a todos por venir. Mi nombre es Fabián, soy profesor de filosofía, residido acá en la UNR. Bueno, a él quizás ya lo conocen por los videos de YouTube, principalmente el profesor Carlos Pérez Soto, que ha tenido la gran amabilidad de venir desde Chile a dar una serie de conferencias para nosotros y con nosotros. Para presentarlo a él, voy a decir unas pocas palabras lo que significa el recorrido por la filosofía, la obra de Hegel y también lo que significó haberlo conocido al profesor Carlos Pérez Soto. Era el año 2008-2009 cuando yo y un grupo de compañeros, todos militantes, militábamos en la universidad y militábamos en los conflictos de trabajadores junto con la izquierda partidaria. Y bueno, en esa época nos tomamos el trabajo, el deber de ponernos a estudiar marxismo para poder desarrollar una militancia más consecuente y más consciente. Sin embargo, tuvimos montones de discusiones con nuestros dirigentes, tanto locales como a nivel nacional, y nos dábamos cuenta de que el marxismo que sostenían nuestros dirigentes y nuestras organizaciones no nos terminaba de servir para poder dar cuenta de la complejidad de las cosas que pasaban en el país. Y así fue como esa inquietud, esa necesidad nos llevó a, bueno, ¿y qué pasa si volvemos a Hegel? ¿Qué pasa? ¿Qué podríamos sacar de la lectura de Hegel? Que era un autor que nunca habíamos tocado hasta el momento. Y así fue como con un grupo de compañeros nos pusimos a leer a Hegel de repente, ¿no? Empezamos por la fenomenología del espíritu, no lo entendíamos, no podíamos acceder, y luego agarramos la ciencia de la lógica, la traducción de Mondolfo. Este es mi tomo que hace 5 años que estoy leyendo, y con el pasar de los años, con el pasar del tiempo, iba surgiendo sentido y empezamos a rescatar sentido de la obra de Hegel y empezamos a encontrar puentes. ¿Qué tal? Pasen, muchachos. Empezamos a encontrar lazos conceptuales entre la obra de Hegel y entre el pensamiento político y filosófico de Marx. Claro que filológicamente no era posible demostrarlo, como suele decir el profesor Pérez Soto, porque Marx no había dejado una constancia escrita respecto de cuál era el tipo de apropiación que hacía él junto con Engels de la obra de Hegel. Sin embargo, nosotros encontramos el sentido y nos permitía volver a pensar la política partidaria, volver a pensar los problemas del país, los problemas de la clase trabajadora y los problemas de los trabajadores de todo el mundo desde una nueva perspectiva. Volver a pensar los problemas de las luchas particulares, que en general suelen darse de manera aislada y desarticulada. La lucha de género, las luchas, por ejemplo, ahora por las reivindicaciones por la tierra, como la del pueblo mapuche. Volver a pensarlo de una perspectiva que lo englobara a todos bajo una categoría más universal, que es la categoría de la clase trabajadora, que es una categoría de la cual nos quisieron despojar, sobre todo el pensamiento que desde la academia, digamos, se imparte como parte de tratar de conquistar la conciencia de los sectores que asisten a ella y también hacia el sentido común, desde los medios de comunicación y de los medios de producción cultural. Eso fue lo que significó para nosotros volver a Hegel. Y un día viene mi compañero, que ahora está viviendo en Alemania, Alan, y me dice: che, ¿vos sabés que hay un profesor en Chile que ha estudiado mucho a Hegel y tiene unos videos en YouTube donde habla de la fenomenología del espíritu y habla también del marxismo? Bueno, y era el profesor Carlos Pérez Soto, y así nos pusimos a escucharlo al profesor a través de YouTube y nos descargamos de internet algunas de sus obras sobre Hegel y veíamos en él realmente un compromiso de estudio y lectura, y además de popularizar el conocimiento sobre Hegel para que pueda acceder a él personas como nosotros, que no sabíamos nada y que nos estamos metiendo en el tema.
rescatamos sobre todo la honestidad intelectual del profesor, con quien políticamente no estamos 100% de acuerdo, pero siempre en todo momento nos sorprendía la honestidad intelectual del profesor respecto de lo que era la lectura de la obra de Hegel, el estudio del marxismo también, y cuáles son los alcances y los límites del planteo hegeliano marxista. Por esa razón es un honor para nosotros que hicimos ese recorrido por la obra de Hegel y Marx y de otros autores, tenerlo ahora al profesor acá con nosotros. Y quiero resaltar algo que el profesor suele decir en sus conferencias, que nosotros vemos a través de los videos de internet, algo que siempre me queda de lo que dice el profesor, y es que mientras que hay sistemas de filosofía que hacen hincapié en la vacuidad del sentido, en la primacía de la muerte sobre la vida, algo que nosotros reivindicamos de la filosofía de Hegel es que nos permite salir de ese planteo de que lo último y absoluto en última instancia es la muerte, ya sea tomándose desde un argumento de la física contemporánea, es decir, en el sentido de que lo único que importa es que al final la entropía nos va a llevar a todos hacia una nada absoluta, ¿no? Y el profesor siempre dice, ¿por qué hacer tanto foco en que el final último tiene que ser la muerte y el desaparecer? Y yo recuerdo una vez leyendo a Lucrecio, una de las frases de Lucrecio dice: la muerte y la vida trabajan por el mismo jornal, ¿sí? Tanto como hay muerte, en la misma amplitud también aparece la vida por todas partes. Entonces, ¿dónde está la diferencia en realidad? La diferencia está en dónde pone uno el acento, ¿no? Y yo creo que un estudioso de la filosofía, un militante de la política, un militante revolucionario, sabe que en el mundo y en la vida existen tanto el perecer como el nacer, pero los revolucionarios estamos para la creación de sentido. Estamos para crear sentido y para crear belleza y para construir una vida, pero una vida buena, una vida que valga la pena vivirla. Muchas gracias. En primer lugar, una pregunta y una demanda. Yo soy invitado acá, pero puedo traer esta pregunta y esta demanda de amplios sectores del pueblo chileno. ¿Dónde está Santiago? Y lo queremos convidar. En segundo lugar, quiero agradecer a Gustavo Estrella, a Fabián Godoy por el interés que ellos tienen en las cosas que digo. Hay estudiantes que graban esas cosas y aparecen en internet. Agradecerle a Fabián su presentación tan amable. Les propongo el siguiente plan. Hoy día Hegel, solamente Hegel, incluso técnicamente, ¿no? Mañana Hegel y Marx, y después al día siguiente Marx, ¿sí? Para que distingamos, ¿no? Hoy día filosofía en el sentido más académico de la palabra, y después lo vamos politizando, digamos. Solamente Hegel. Yo voy a hablar en castellano, no sé si ofendo a alguien con eso, no en francés, no en alemán. Y frecuentemente, ya se darán cuenta, voy a hablar en un dialecto del castellano que es el chileno. En la primera parte vamos a hacer dos partes.
me importa por qué Hegel. En la segunda parte, ¿qué Hegel es el que presumiblemente puede ser útil para el momento, para el mundo contemporáneo? Me gustaría, hagamos lo posible, decir muchas cosas distintas brevemente, para que la mayor parte de las cosas que hagamos sean lo que ustedes pregunten, la conversación, lo que a ustedes les interese saber. Hagamos un largo tiempo de preguntas. Lo pueden preguntar todo, en realidad lo sé todo. Siempre que no sé algo, respondo de manera muy natural y eso da la impresión de que sé. Es frecuente, un truco que ya conocerán. Condiciones para pensar la pertinencia de Hegel hoy. Yo creo que la primera gran condición es disipar mitos. Hegel es el más criticado de los no leídos, y alrededor de eso se han construido una cantidad de mitos que realmente sorprendentes. Hegel como archi-ilustrado, pero curiosamente al revés, como archi-romántico. Es curioso que al mismo filósofo se lo acuse de dos cuestiones directamente contradictorias. Los franceses lo ven como archi-ilustrado, los ingleses lo ven como archi-romántico. Y Hegel como precursor del totalitarismo, una reverenda tontera. Hegel como teólogo conservador. Hegel ansioso de ser el filósofo oficial de la monarquía prusiana. O, peor aún, Hegel el que cree que la filosofía culmina en él y además pretende saberlo todo, porque ha escrito algo que ni más ni menos se llamaría el saber absoluto. Entonces, dejemos eso. No hay el menor aval textual para ninguno de esos mitos. Se ha podido escribir, incluso, yo lo recomiendo, Jon Stewart ha hecho una recolección de mitos y leyendas sobre Hegel, desmontando, ¿no? Profesor, eso no está traducido, ¿no? No, está en inglés. Está en inglés. Hay un mito particular, digo, para los que no se hayan metido mucho en la filosofía de Hegel. Mi opinión es que si uno quiere empezar a entender a Hegel, de lo primero que tiene que olvidarse es de la tríada dialéctica. Olvídense, la tesis, la antítesis, la síntesis. Ni la palabra método ni la palabra dialéctica son apropiadas para describir la obra de Hegel. En primer lugar, Hegel nunca se refirió a su filosofía con esos términos, método dialéctico, dialéctica o tríada dialéctica. En segundo lugar, si ustedes revisan las obras realmente importantes, las obras publicadas, la fenomenología, la ciencia de la lógica, la enciclopedia, la filosofía del derecho, prácticamente no van a encontrar referencias ni a la palabra dialéctica, ni a la tríada dialéctica. Cada vez que Hegel habla de la tríada dialéctica se la atribuye a Kant, y lo hace para ridiculizarlo. Una cosa que uno con el tiempo va aprendiendo de a poco. La mayor parte de los mitos que se le atribuyen a Hegel en realidad son ciertos de Kant. Digamos, Kant. Acá a Ernesto Sabato se le ocurrió una cosa ingeniosa. Gensis Kant, un bárbaro conquistador y filósofo alemán, del cual cabe decir que era un viejo de mierda. Yo siempre digo que Kant era un viejo de mierda. Una vez un académico me retó en un foro: ¿cómo se puede discutir con alguien que dice que el gran filósofo Kant es un viejo de mierda? Y yo le decía: pero profesor, en realidad Kant era un gran viejo de mierda. Eso no se discute. Disipar mitos. Recomiendo al respecto, hoy día es una bibliografía de entrada, la
biografía de Terry Pinkers Hegel. Por fin, una biografía no mitológica, tiene por unas 900 páginas, es al mismo tiempo una biografía personal y una biografía intelectual, escrita por un hegelólogo, por un experto en Hegel, ¿no? Una segunda condición que a mí me parece esencial es leer directamente a Hegel, no a través de. No es muy útil para entender a Hegel leer lo que Marx dice de Hegel. No es muy útil para entender a Hegel leer lo que Heidegger dice de Hegel. Siempre es útil leer lo que Heidegger dice de Hegel para entender a Heidegger. Cada vez que un filósofo mal entiende a otro, eso es legítimamente parte de su filosofía. No se le puede criticar a Heidegger mal entender a Hegel, porque en eso consiste, entre otras cosas, Heidegger. Lo que sí, uno no puede incurrir en el defecto filológico de creerle a Heidegger sobre Hegel. Estamos hablando de Marx, estamos hablando de Heidegger, tampoco a través de Lukács o de Adorno o de Popper. No es muy bueno leer a Hegel a través de Deleuze. Hay poca constancia de que Deleuze haya leído alguna vez a Hegel. Derrida afirma expresamente que no ha leído a Hegel. Sin embargo, tiene una postura crítica, ¿no es cierto?, muy florida, etc. Bueno, si uno quiere entender a Hegel, tiene que leer a Hegel. Entre los muchos mitos, una cosa que no es muy sana es leer a Hegel a través de Koyev, de Alexander Koyev, un famoso espía soviético. Ahora se sabe que Koyev, cuando trabajaba en la Comisión Económica Europea, le mandaba los datos a la Unión Soviética en plena Guerra Fría. Koyev, que era profesor de física, el colega Koyev, hizo un seminario sobre la fenomenología del espíritu, al que asistió toute le Paris artistique et intellectuel. Sartre, Lacan, Simone de Beauvoir, Raymond Aron, qué sé yo, Hippolyte, Merleau-Ponty. Se conservan las listas de asistencia. Y se sabe que ninguna de estas personas fue a más de 3 clases. El seminario duró 3 años. Pero es famoso que Sartre fue al seminario de Koyev. Koyev leía en alemán. La mayoría de los bárbaros que he mencionado no leían alemán. Y entonces Koyev iba traduciendo la fenomenología, inventó una, digamos, una interpretación muy curiosa, ¿no? La dialéctica del amo y del esclavo. Sepan que en la fenomenología del espíritu no aparece ni una sola vez la palabra amo. No aparece ni una sola vez la palabra esclavo. Y la palabra dialéctica solo es usada para ridiculizarla. Hay un problema filológico mínimo. No existe la dialéctica del amo y del esclavo. Bueno, digamos que Koyev, que probablemente leyó la fenomenología hasta la página 140, estaba hablando de señorío y servidumbre. Bueno, hoy día ningún hegelólogo medianamente razonable está de acuerdo con la interpretación que hizo Koyev. Entre otras cosas, ningún hegelólogo medianamente razonable creería que para Hegel el deseo del amo no se puede realizar porque el deseo es intrínsecamente irrealizable. Esa idea que proviene de Schopenhauer y de Nietzsche y que Lacan le atribuye erróneamente a Freud, no está en Hegel. Peor aún, si Koyev hubiera tenido la paciencia de leer el libro hasta la página 460 en castellano, se habría encontrado con que la reconciliación sí es posible. No hay, según Hegel, vaya uno a estar de acuerdo con eso o no, una dificultad intrínseca o estructural en la reconciliación o en el reconocimiento. Porque Koyev, que hizo un seminario de 3 años, nunca se enteró de eso, es un verdadero misterio. No leer a Hegel a través de las ciencias sociales neokantianas, a través de la sociología, de la psicología, de la antropología, no es un buen punto de partida,
porque Hegel es un filósofo radicalmente distinto de Kant, y como vamos a ver enseguida, porque el vocabulario filosófico neokantiano no es apropiado para entender ni a Hegel en particular, ni al idealismo alemán en general. Lo que se puede hacer es leer hegelólogos. Hay personas que no son hegelianas, pero que son expertos en Hegel, expertos académicos, que hacen filología de manera razonable, qué sé yo. Terry Pinker, Félix Duque, Ramón Valsplana, Robert Pippin, no el Pippin de los Ent, no, es Robert Pippin el filósofo, ¿no? Jean Hippolyte, Pierre-Jean Labarrière. Si uno quiere leer a Hegel, tiene que buscar en Hegel mismo lo que es útil. Voy a tratar de explicar que hay cosas que son útiles. Una tercera condición es leer a Hegel en su contexto. En su contexto. ¿Cuál es el problema? Uno de los problemas más agudos. El contexto filosófico cambió radicalmente de 1840 para adelante. El vocabulario filosófico que usamos habitualmente, el de las escuelas de filosofía, no es el que usaba Hegel. Ni determinidad, ni sustancia, ni sujeto, ni negación significan lo mismo para el vocabulario filosófico estándar actual que lo que significaban para los idealistas alemanes. Eso produce un efecto que es bien curioso. Se puede no entender a Hegel en alemán. El caso más flagrante es Theodor Adorno. Leer en alemán y entender un campo semántico que no corresponde, atribuirle significaciones que no son las significaciones que eran compartidas por Fichte, Schelling, Schleiermacher, Jacobi, Hegel. ¿Sí? Yo creo que para leer a Hegel en su contexto hay que saber mucho sobre el romanticismo. Sobre el romanticismo. No sobre la romanticonería, el romanticismo clásico, el romanticismo 1780-1810. Schiller, Herder son fundamentales para Hegel, sobre todo la filosofía de la naturaleza del romanticismo alemán. La mayor parte de la gente dice que la filosofía de la naturaleza del romanticismo alemán pasó de moda hace 200 años. Bueno, pero para entender a Hegel hay que entender eso. ¿Sí? Porque de lo contrario uno hace un juicio anacrónico, juzgar la idea que Hegel tiene de la naturaleza según lo que nosotros sabemos hoy día no corresponde. No corresponde. Imagínense si nos preguntáramos si San Agustín habría estado de acuerdo con el Concilio Vaticano II. Es anacrónico. No sé, no corresponde. De hecho no habría estado de acuerdo. Cuando, no sé si saben, cuando Juan 23 llegó al cielo hubo un escándalo enorme. Entender la polémica de Hegel con Kant. Las polémicas. Toda la obra de Hegel se puede leer poniendo como trasfondo las tres críticas kantianas. Es como si Hegel se hubiera propuesto responder punto a punto cada uno de los pronunciamientos que Kant, a su vez, hace sobre la filosofía anterior. Las críticas kantianas están sacadas punto a punto como respuesta a la filosofía de Christian Wolff. Si uno lee a Wolff, entiende por qué Kant dice lo que dice contra quien lo dice. Si uno lee a Kant, eso es un requisito para entender contra quién está hablando Hegel en primer lugar. Al respecto, recomiendo sobre todo el concepto previo en la enciclopedia, donde Hegel explícitamente se pronuncia frente a la filosofía de su época. El concepto previo va desde el parágrafo 19 hasta el 90, más o menos, en la enciclopedia de la ciencia filosófica. Traducción Ramón Valsplana, es legible perfectamente en castellano. 3 posicionamientos frente al problema de la objetividad. Ese es el texto. Un posicionamiento es Descartes, Wolff,
El otro es Hume-Kant, que le hace la gracia de meter a Hume y a Kant en un mismo saco y lo explica, ¿no? Jacobi como un tercer posicionamiento. Si quieren saber lo que Hegel pensaba de la filosofía de su época, ese es el texto. Y es de Hegel. Digo porque no todos los libros que se le atribuyen a Hegel son de Hegel. El texto se llama Concepto Previo. Está al principio de la lógica en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Si mal no recuerdo, creo que es del parágrafo 19 hasta el 90, no puedo equivocar en un par de parágrafos. Es legible en castellano. No solo eso, Hegel es completamente pensable en castellano. Solo algunos filósofos muy particulares creían que el ser hablaba en alemán. No sé si saben eso. Heidegger en un escrito, en una entrevista póstuma, digamos, dio la entrevista para que se publicara después de muerto. Dice, cuando los franceses piensan, no sé si entiende lo que quiere decir, cuando los franceses piensan, tienen que pensar en alemán. Heidegger. Yo creo que hay que hacer una lectura útil de Hegel, no filológica, no académica. Está bien, hay papers para revistas especializadas, easy. No es ese el Hegel útil. Hay que discutir a Hegel en lenguaje natural. El lenguaje natural es, según los elegantes, el lenguaje que habla todo el mundo, ¿no? Yo creo que para encontrarle utilidad a Hegel hay que pensar por analogía, no directamente. Hay que empezar por la fenomenología del espíritu. El mismo Hegel dice, hay que empezar por la fenomenología del espíritu. Si uno quisiera avanzar a la lógica, que es lo que tendría que hacer, es bueno saber que la lógica de la lógica es el segundo libro, la doctrina de la esencia. En la doctrina del ser, Hegel todavía está pronunciándose frente a la metafísica moderna, está yendo hasta donde podía ir Aristóteles con el tranquilo devenir. Es en el segundo libro de la lógica donde Hegel pone en juego la reflexión y la negatividad, es decir, su propia metafísica, su propia lógica ontológica. Esa es una primera parte. Condiciones, si uno quiere leer razonablemente a Hegel. Una segunda parte. ¿Por qué leer a Hegel? En primer lugar, para entender los límites del liberalismo. Hegel es probablemente el primer filósofo y el más profundo que vio esos límites cuando el liberalismo todavía no estaba plenamente en el poder, cuando no teníamos este exceso que es el neoliberalismo. Hegel vio bajo el alquitrán las posibilidades del liberalismo. Vio que la libertad de lo particular es una tendencia centrífuga que es necesario compensar con el sentimiento de comunidad, e inventó una lógica de la complejidad para hacer pensable esa composición. Noten que el gran episodio político, Hegel dice que los filósofos no tienen que hablar de política, pero el gran episodio político es la Revolución Francesa. En la Fenomenología del Espíritu 1806 hay un capítulo dedicado a la Revolución Francesa, 1789. Noten, apenas 17 años después, Hegel comenta la Revolución Francesa con un título, un desarrollo, una idea lapidaria. El capítulo se llama La libertad absoluta y el terror. ¿Querían libertad absoluta? Absoluto es lo contrario de relativo.
Absoluto es lo que no depende de nada. ¿Querían libertad absoluta? Muy bien. Lo que van a obtener es Robespierre. Esa es la libertad absoluta. El terror. Hegel fue un firme defensor de la libertad individual y de la autonomía de la sociedad civil frente al gobierno. Frente al gobierno, por supuesto, no frente al Estado, porque noten que en Hegel el Estado es la totalidad. Entonces estar frente al Estado es estar fuera de la totalidad. No sé si se dan cuenta que no puede haber la totalidad y otra cosa. Estoy hablando en castellano. No dice, mire, tenemos el todo y además una mesa. Eso no se puede decir. Hay una frase famosa que, por supuesto, los romanticones franceses no creen que es terminal. Hegel dice, nadie puede ser feliz fuera del Estado. Y uno se imagina a Stalin, ¿no? Y se imagina a una persona tratando de ser feliz frente a Stalin. Bueno, hay que ser francés para hacer ese tipo de interpretación. Por supuesto que nadie puede ser feliz fuera del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es todo. Nadie puede ser feliz fuera del Estado, pero nadie puede ser fuera del Estado. Nadie puede fuera del Estado. Por supuesto, Hegel pensaba que una manera eficiente de ser feliz era estar fuera del gobierno. Porque en alemán es perfectamente distinguible Estado y gobierno. Salvo para los franceses. Hegel pensó que era posible conciliar la libertad individual y el sentimiento de comunidad a través de un Estado de Derecho que permitiera negociar las diferencias. Sin embargo, fue un firme crítico de la formalidad del derecho. No basta con el reglamento. Es necesario humanizar el Estado de Derecho. Noten que es la época de la codificación. Federico II de Prusia, el Código de Derecho Civil había aparecido el año anterior, estaba el proceso de codificación francés, que ya estaba corriendo desde hacía unos 15 años. No basta con la formalidad del derecho. Es necesario un elemento cultural que humanice el formalismo jurídico. Hegel pensó que la religión era ese elemento cultural, porque era sinceramente cristiano, profundamente cristiano. Sin embargo, muy importante, Hegel no era católico, incluso era anticatólico. Hegel era luterano en una época en que habían luteranos perfectamente secularizados. Cuando Hegel dice religión, no se está refiriendo a la institución eclesiástica, a la mediación sacerdotal, ¿no? Se está refiriendo al sentimiento de comunidad. En Hegel, Dios es eso que hace que una sociedad sea propiamente una sociedad. Es lo que mantiene vinculada a una comunidad humana. Eso es Dios. Un concepto plenamente inmanente de la divinidad. Hubo gente que trató de demostrar que Hegel era ateo, nunca pudieron hacerlo. Una idea inmanente de Dios es algo que está profundamente enraizado en la tradición cristiana. Un Estado de Derecho que permita el reconocimiento, la negociación y, digámoslo, en términos un poco más sentimentales, la reconciliación. Hegel es necesario hoy para pensar los límites del liberalismo. En segundo lugar, yo creo que Hegel es necesario hoy para criticar radicalmente las ciencias sociales. Las ciencias sociales son un engendro de burocratización académica que se inventó a mediados del siglo XIX. La división absurda de los saberes, la profesionalización artificial, el argumento de autoridad, las sucesivas idioteces e ingenuidades acumuladas bajo pretexto Melanie Klein, Levi Strauss, Max Weber.
No se trata de criticar esta teoría o la otra. Se trata de encontrar un fundamento categorial que permita pensar por fuera de las ciencias sociales. Una nueva lógica. Y esa puede ser, no es la única, la lógica de Hegel. Voy a poner eso como un tercer punto. Hegel es necesario para pensar en términos de una lógica compleja. Una lógica en que la universalidad se pueda entender de manera no homogénea, diferenciadora. Una lógica en que las relaciones son más reales que los términos. Una lógica en que la negatividad constituye a lo que es. Una lógica de la transindividualidad. Una lógica que piense a la diferencia como diferencia. A la diferencia en cuanto tal, no a la diferencia de esto respecto de lo otro. Puedo desarrollar eso en la segunda parte un poco más. Yo creo que Hegel es necesario hoy día en cuarto lugar para pensar una ética situada, una ética más allá del idealismo ético kantiano, más allá de la ética de valores e ideales. Una ética que asuma el conflicto como constituyente de lo humano, que asuma la contraposición irreductible de intereses, que ponga la responsabilidad individual en su contexto social e histórico. Esa es la ética de Hegel, una ética situada. Hegel es necesario hoy día, en quinto lugar, para pensar de manera compleja la dualidad alma-cuerpo, la dualidad realidad-lenguaje, la dualidad ideología-economía. O, para pensar estos términos, no como dualidades, sino como totalidades internamente diferenciadas. Eso es la lógica de Hegel. Los liberales de David Hume, que era un filósofo gordito, distinguieron entre los juicios de hecho y los juicios de valor, como si la ética fuera separable de la epistemología. Y eso los llevó a distinguir entre la voluntad y el intelecto. Pensaron la voluntad como arbitrio. Tener una voluntad es tener buenos deseos. En cambio, el intelecto lo pensaron en función de la lógica del saber. Noten que en esos términos, bajo esa dicotomía, no puede haber una voluntad racional, porque es una contradicción. O es voluntad o es racional. Hegel es necesario para poder pensar una voluntad racional, porque en Hegel las pasiones forman parte de la razón. En Hegel la razón misma es una razón apasionada. Yo creo que Hegel es necesario hoy día para pensar la otredad de manera interior, para pensar al migrante como un sí mismo otro, para pensar las etnias como diferencias al interior de la humanidad, para pensar la diferencia de género. No es curioso, a lo mejor es lógico, pero las feministas son las principales enemigas de Hegel. La notable feminista italiana, notable por todas las demás razones salvo por esta, que se llama Carla Lonzi, escribió un libro que se llama Escupamos sobre Hegel, que sería la quintesencia del racionalismo patriarcal, opresor, oscurantista, qué sé yo, archiilustrado. Qué lástima. Si hay
un filósofo a través del cual se pueda pensar la diferencia, es precisamente Hegel. A ver, por supuesto, encontrar machista en 1806 no es ninguna novedad, es como anacrónico, digamos, ¿no? ¿Creen ustedes que Platón sería feminista? Pero hay machistas y machistas. Hay patriarcales y patriarcales. O hay viejos de mierda y Hegel. Perdón, me refería a Kant. Por último, yo creo que es necesario Hegel hoy día para pensar en la sociedad como totalidad. El papel de la familia, la relación entre la sociedad civil y el gobierno, la autonomía del ciudadano, el carácter congregador de la cultura. Yo soy profesor, así que hago clase mirando el reloj. Me demoré exactamente media hora en decir todas estas cosas. Ahora ustedes. Parece que dije estas cosas, ¿no? Sí, estoy orgulloso de eso. Preguntas, inquietudes, incluso quejas. Esta es la hora que se llama lo que usted siempre quiso saber de Hegel y no se atrevió a preguntar. Acá, en Rosario, Santa Fe, República Argentina. A mí me gustaría saber cómo es esto de que las pasiones pueden ser racionales y a su vez... No. Las pasiones no pueden ser racionales. Es la razón la que es pasional. Las pasiones tienen que ser pasiones. Digo, pensando en la mujer que amo, cuando pienso en pasiones racionales, no, prefiero que sean pasiones. Pero prefiero que mi voluntad sea racional. Las pasiones son la negatividad en el cuerpo, no con el cuerpo. Peor aún, son la negatividad que constituye la corporalidad. Lo que tenemos en rigor no es cuerpo. Lo que tenemos es un concepto de la negatividad cosificada como cuerpo. Por eso es la razón la primera. Y ahí adentro están todas. No sé si se entiende. Con Hegel siempre uno corre el riesgo de empezar a hablar más complicado de lo que se entiende. Si no se entiende, hay que bajar al lenguaje natural. ¿Era eso? Sí, se entiende. Pero ahí dígame. surge otra pregunta. ¿Por qué el cuerpo se constituye a partir de la negatividad? Hay personas que a veces me preguntan qué es la dialéctica. Así como, ¿qué es la dialéctica? Incluso en la calle. Estoy esperando que cambie el semáforo, si me acerca alguien. Profesor, yo supe que usted habla de Hegel. ¿Me podría decir qué es la dialéctica? Y entonces yo he pensado, primero, dialéctica no es la palabra adecuada, pero entiendo lo que quiere preguntar. Y entonces he pensado una fórmula que pueda condensar algo que sea significativo. La dialéctica es una concepción en la cual las relaciones son más reales que los términos. La negatividad es la relacionalidad misma contra sí misma. O la negatividad es la relación constituyente. La relación constituyente. Es a partir de esa relacionalidad que hay cosas. No sé si alguien estudia física, a mí no estudiante de medicina, si alguien estudia física sabrá que en la teoría cuántica de campos son los campos los que constituyen a las partículas. Hegel habría estado feliz de eso. Entonces, no es que el cuerpo tenga negatividad, es la negatividad la que se hace cuerpo. Es palabra de Hegel. Con respecto a esto que vos decís, que me parece que es fundamental la idea de cómo volcar Hegel al lenguaje natural, vamos a decirlo de alguna forma.
porque bueno, es muy difícil y uno entrando nomás de refilón en algunos textos de él, se nota esa dificultad. Hay que buscar, hay que ir, volver, capaz que uno está con una página un par de días incluso, en fin. Pero yo pensaba cómo poder hacerlo, porque yo creo que entrar en Hegel es en un principio un romper con el lenguaje natural. Pero mira, Para después, pero en este sentido, digo, como dice cuando dice Heidegger, citándolo a Hegel, que la filosofía es el revés del sano sentido, o de la razón, o del entendimiento, mejor podríamos el decir. entendimiento. Claro, pero estamos constituidos ahí en el entendimiento nosotros. Afortunadamente no. Bueno, mira, en un primer acercamiento, digo. pero mira, yo creo que gran parte del problema deriva de la falta de familiaridad semántica con la jerga hegeliana. Esa falta de familiaridad es tan radical que, como decía, incluso los académicos leen a Hegel con unas significaciones que no le corresponden. Cuando uno se va metiendo en la jerga misma y va considerándola como jerga de época, la jerga que compartía con sus amigos, Hegel no está tan lejos del lenguaje natural. Tiene una habilidad extraordinaria para agarrar términos del lenguaje natural y sacarles el partido filosófico que corresponde. Es como si Hegel hablara en chileno, en argentino, y después, sin embargo, esto de manera elegante se dice así. Pero primero, ¿se entiende? Y entonces uno se puede encontrar con un Hegel cercano al lenguaje del buen sentido, no del entendimiento. El entendimiento es un artificio, el entendimiento es la razón ilustrada. Eso es en Hegel. Eso es lo que Hegel llama entendimiento. Es decir, la razón, digamos, la lógica de Russell, que servirá para computadores, pero no es cierto para tener novia, digamos, ni para ganar la batalla de Jena. El buen sentido es difícil de traducir, es la conciencia natural. La fenomenología del espíritu relata el camino de la conciencia natural hasta el completo desarrollo de sí misma, pero eso es la conciencia natural. Hume, que como he dicho era un filósofo gordito, consideró al common sense como un argumento filosófico. Es extraordinario. Noten que el common sense no es lo mismo que el sentido común, porque el sentido común tiene algo de peyorativo. El common sense es el buen sentido del sentido común. ¿Cómo opera esto como argumento filosófico? Miren, tenemos el problema de el bien, la verdad. Un problema filosófico. ¿Cómo lo resolvemos? La pregunta de Hume es, ¿qué dirían las personas razonables sobre esto? Y esa es la solución. Eso supone que hay personas razonables, pero también supone la filosofía como escucha del buen sentido que hay en el sentido común. El common sense de Hume es individual, es más racional. La conciencia natural de Hegel es transindividual, pero es el mismo argumento. Se hace filosofía escuchando el buen sentido que hay en el sentido común. Desde ese punto de vista, la filosofía de Hegel está curiosamente cerca del lenguaje natural. Es un lenguaje natural tecnificado, es un lenguaje natural al que se le han sacado el máximo de distinciones posibles, pero básicamente, para un alemán ilustrado, un alemán medianamente culto de 1806, la fenomenología del espíritu no era un misterio. No sé si se entiende. Pero una cosita con respecto a eso, por lo menos desde mi punto de vista, yo creo que Hegel es una ruptura con el sentido común. Ahora, esto no significa que, digamos, porque creo yo, quizás estemos hablando de dos sentidos comunes diferentes, pero donde nosotros ponemos acá, como vos decías, lo bueno, lo malo, femenino, masculino, lo económico, lo ideológico, digamos, en cuartos estancos, que es de alguna manera en lo habitual y en lo cotidiano, casi como nos manejamos a ese nivel, para distinguir algunas cosas. Hegel es la vuelta de eso, digamos, es el darle vuelta a eso para ver esa idea de que lo otro está constituido con lo otro. Pero es que
Por eso digo... Es que tenemos un desacuerdo básico. Yo creo que no nos manejamos cotidianamente en esa dicotomía. Imagínense la madre que tiene todas sus esperanzas en su niña y la niña que está todavía en la enseñanza secundaria queda embarazada. ¿Es bueno? ¿Es malo? No. La madre dice, qué mal, qué bueno, qué triste, qué alegre, al mismo tiempo. La abraza, la sermonea, le hace la vida imposible durante el embarazo, pero después quiere estar todo el día con el nieto. Es decir, no se maneja en dicotomías éticas o en dicotomías epistemológicas. Eso lo hacemos acá en la facultad, pero las personas comunes y corrientes no hacen eso. Si ustedes le preguntaran, ¿es verdad que la dictadura fue terrible? Mira, tenía sus cosas muy malas, pero hubo orden. Las personas comunes y corrientes no piensan en blanco y negro. Es la ilustración la que piensa en blanco y negro. Hegel es el reverso de la ilustración, pero no el reverso del buen sentido. Sí, continuando. Entonces esa formalización, esa dicotomía en absoluto blanco y negro sería un producto del pensamiento más formalizado, digamos. Ilustrado. Sí. Pues, explícitamente, además. No es solo que nosotros digamos de ellos, sino que ellos mismos ponen como criterio de claridad eso. O sea, esa pretensión curiosa, extremadamente idiota de las ciencias sociales de definir los términos. Entonces, tú estudias comunicación social y tienen semestres enteros y dicen, ¿qué es comunicación? Por supuesto, todo es comunicación. Si ustedes estudian biología, ¿qué es la vida? En ciencias sociales. No es que los físicos jamás se han detenido a definir qué es la fuerza. Tiene una fórmula matemática y le basta. Si ustedes le preguntan a un físico qué es la energía, lo que les va a dar es la fórmula de la energía. Pero el concepto, bueno, todos sabemos, es una noción común. En cambio, en ciencias sociales, piensen, por ejemplo, el enojoso problema de qué es una clase social. Vivir como si los términos que son útiles para analizar la realidad fuesen definibles, es la ilustración. Y eso ocurre en las universidades, no en la calle. Yo sugiero que no hagan preguntas sofisticadas, que pregunten lo que quieran preguntar. Mi pregunta está un poco por fuera de lo que están hablando, pero bueno, quisiera saber cuál es tu opinión de, digamos, en términos lógicos, de digamos, la lógica hegeliana y la lógica lacaniana. Mi pregunta viene porque estudio psicología. ¿Y hay una lógica lacaniana? ¿Cómo? ¿Hay una lógica lacaniana? Mi percepción es que sí. Ah, bueno. Pero que no te vaya a escuchar Lacan. Porque su pretensión es que no. Pero bueno, una de las cosas absurdas que hice en mi vida fue hacer un postítulo de discurso lacaniano. Primero, ¿qué es Lacan? El de 1936, el Lacan estructuralista de los 40, el Lacan postestructuralista antes de que existiera el postestructuralismo, el Lacan que usa, no sé, que estudia monos, o el que usa fórmulas de la topología, o el que le crea a Levi Strauss. ¿De qué Lacan estamos hablando? Lacan cambió de opinión prácticamente cada 2 años. ¿Sí? Hay un Lacan para el cual podría haber una lógica de lo inconsciente. Sin embargo, esa lógica de lo inconsciente es una lógica marcada precisamente por la falta. Es decir, por un nudo en que lo lógico no se puede resolver. Y eso es lo contrario de la lógica. O sea, llamar lógica a una, comillas, lógica que precisamente tiene un punto oscuro que además es el punto nodal en torno al cual se estructura todo, es un despropósito. Es usar la palabra de manera vaga. Lógica es la de Aristóteles, lógica es la de Hegel, lógica es la de Russell.
Si uno tiene paciencia, incluso la debería ensañar. Mi impresión es que precisamente por las características de lo inconsciente, no solo en Lacan, también en Freud, aquello de lo cual lo inconsciente carece es justamente de lógica. Desde ese punto de vista, si tú me preguntas qué relación hay entre la lógica de Lacan y la de Hegel, cero, ninguna. Porque es una comparación en la cual uno de los términos, ¿podría uno pensar la falta lacaniana en términos de negatividad hegeliana? Mi opinión es que no. Porque la negatividad hegeliana es una negatividad sustantiva. Es, de hecho, lo que ocurre. Es el ser que se hace ser a través de negarse a sí mismo permanentemente. Pero estamos hablando de sustantividad, de murallas, de batallas para conquistar Europa, de romances, de novelas. De eso estamos hablando. En cambio, la falta lacaniana es simplemente un vacío. Un vacío que se le ocurrió a Schopenhauer, un vacío que 2000 años antes había inventado Buda. Tienen derecho a pensar que hay vacío, pero eso no es pensable en términos de Hegel. O sea, pues, Hegel no da para todo, digamos, un límite. Una pregunta. Dígame. Bueno, mi vida física, me gustaba que incluso Hegel. Entonces, bueno, me sorprende escuchar hablar de Freud y de Lacan. ¿Usted practica la clínica? La clínica fue practicada en mí. ¿Eh? La clínica fue fue practicada en mí. Fue practicada en mí. Yo entiendo que de acuerdo con la idea de transferencia de Lacan, eso también es practicar la clínica. Porque en la transferencia no hay un inconsciente que se comunica con otro inconsciente. Hay lo inconsciente hablando por dos lugares. Como yo era uno de esos lugares, me considero practicante de la clínica. ¿Y cuál es el lugar? ¿Mm? ¿Y el lugar suyo cuál es? Era el lugar vertical que el psicoanalista decidió. Él me puso en un lugar. Fue analizante. Disculpe la pregunta, pero si no, puedo explicar, ¿no? Hablamos de Freud sin ser ni analizante ni analista. ¿Entiende lo que digo? Pero eso no es lo que describe Levi Strauss en el pensamiento salvaje como Yo le mística. pregunto una pregunta directa. La pregunta directa es sí. ¿En qué se autoriza? Fui analizante, Para terminé mi periodo de análisis. Ah, Sin embargo, la idea de que uno puede hablar de psicoanálisis solo desde el psicoanálisis es un irracionalismo que se llama mística. Para eso hay que leer a San Agustín, probablemente habrá que leer a Plotino, no a Lacan. O a lo mejor hay que leer a Lacan, pero no a Freud. no, porque el tema de la lógica, por ejemplo, el cual usted dijo, ni en Freud ni en Lacan la hay. No, dije no en Lacan, no dije no a Freud. Ah, el Freud reconoce que hay una lógica. Sí, Freud era más ilustrado de lo que quería. Claro. Y además hablaba alemán. Sí, Por otra no parte. se puede evitar. No, pero la pregunta apuntaba a esto, ¿no? Porque digo, es bastante difícil digamos, hablar de Freud y Lacan desmontando la clínica, la práctica, ¿no? Pero Si no, el discurso universitario. pero eso se puede desmontar en un curso de filosofía de la ciencia. En un curso de filosofía de la ciencia, el más elemental, uno puede mostrar que la eficacia de las técnicas que deriva de una teoría no demuestran la teoría. Eso se llama falacia del consecuente. Pero esto, digamos, a lo que me refiero es a que si usted habla de Freud y Lacan, la pregunta mía es de dónde se autoriza, porque de mi modo de entender no se puede hablar de Freud y Lacan, que dijo algo respecto de la lógica, que no la había en Lacan ni en Freud, sin la práctica. Bueno, como digo, o eso es la falacia del consecuente, o esa es la mística de Plotino. A mí me gustaría pensar que Freud era más ilustrado que eso. Lo tiene un poner, ¿no? Justamente.
Los vimos más contemporáneos. La canta hoy también. No podemos evitar la época en que vivimos. No los veo muy bien, a lo mejor hay alguien ahí Yo pregunto si, siguiéndole a Carlos, que él hace la pregunta que, bueno, puede hablar de Freud o de Lacan no siendo analizado, ¿no? Espero que sí. Espero que sí, de lo contrario no se podría hablar en absoluto. No, pero en contraposición a esta, como dice, bueno, que no hay una lógica en Lacan, digamos. En esos términos. Bueno, hay un vocabulario filosófico mínimo, ¿no? Que es una lógica. Hay la posibilidad de pensar. Te toma el consenso de lo que los filósofos de las más diversas índoles entienden por lógica, y después dice, bueno, eso que esta persona entiende por lógica, que tiene variantes tan sustantivas como Russell, Aristóteles y Hegel, es aplicable al intento que tiene Lacan de describir el inconsciente. No, no es aplicable. Pero, bueno, pero es una posibilidad. El inconsciente es más complejo que la lógica, probablemente. Si una lógica te da posibilidad, no, y en el trabajo de la clínica, Lacan te da una posibilidad. Voy a que está usando la palabra lógica de una manera que carece de significado. ¿Por qué? Bueno, habría que psicoanalizar esa pregunta. ¿Y por qué el ánimo de llamar lógica algo que no es una lógica? ¿Qué es la lógica? La lógica es un sistema de proposiciones que a partir de ciertos axiomas pretende una cierta totalidad. Y eso lo logra Russell, salvo la paradoja del mentiroso, y eso lo logra Aristóteles, salvo la falacia, y eso lo logra Hegel, salvo un par de detallitos que no les contaré porque vengo a hablar a favor de Hegel. Eso no es difícil. No, yo entiendo que digamos, la posibilidad teórica que da Lacan es justamente, se introduce una lógica en un estudio clínico. Que hay una correspondencia. Sospecho que lo que usted quiere decir que hay un procedimiento determinado que permite entender ciertas cosas. Como en el lenguaje natural uno dice, mira, él la engañó, ella lo asesinó a cuchillazo. Y entonces uno dice, bueno, tiene lógica. En ese sentido, sí, hay procedimientos que permiten entender cuestiones más o menos complejas, pero no estamos usando la palabra lógica en un sentido filosófico, estamos usando la palabra lógica en el sentido coloquial más amplio. Sobre Hegel. Entiendo que un vicio argentino sea Lacan, pero hablemos de Me han dicho que en este país es un índice de estatus ser analizado. Algo así como... Y vos no estás siendo analizado. Eso es vos, cabecita negra, eso es sobre Yo te pregunto, esto que vos decías, que la fenomenología del espíritu, digamos, en uno de sus capítulos analiza, digamos, una cuestión de actualidad, digamos, que sería la Revolución Francesa. La pregunta es, ¿cuál es el concepto de actualidad, digamos, que maneja Hegel para hacer posible que después sea reactualizable por nosotros hoy? Una pregunta histórica, digamos. La cuestión filológica es la siguiente. Hegel se refiere explícitamente a la Revolución Francesa y al terror. ¿Sí? Acá la dictadura terminó en el 83. ¿No? 83, 90. Es como si en el 2000 tú hablas de Videla. Entonces, si en 1806 tú estás hablando de Robespierre, eso es actualidad en el sentido más inmediato de la palabra. Pero el asunto de fondo es que Hegel ve en la figura de Robespierre el extremo de la libertad individual. El extremo. Y su problema es cómo ser defensor de la libertad individual y evitar ese extremo. Sobre todo en una concepción de la realidad que no es para nada pacífica. Ese extremo no es un brote de irracionalidad. Ese extremo lo que muestra es la conflictividad básica de lo social. El hecho de que lo social está constituido a través de pasiones, intereses contrapuestos. Habiendo estos intereses contrapuestos irreductibles, ¿cómo contener
sin eliminar el conflicto, que no se puede eliminar, ¿cómo contener eso para hacer una sociedad viable? Ese es el problema. Noten que la reconciliación hegeliana no elimina el conflicto. Se podría decir, Hegel ha instalado la conflictividad, la tragedia en la índole del ser, como una cuestión ontológica. Entonces, hay una raíz en la cual el conflicto simplemente no puede ser eliminado. Entonces, el problema práctico en Hegel no es cómo conseguir estas reconciliaciones nacionales en que todos parecemos bonitos. No, cómo, habiendo esa conflictividad, contenerla, negociarla, reconocerla. ¿Cuál sería la negociación? Hegel piensa que un Estado de Derecho humanizado por un elemento cultural como la religión permitiría hacer eso. Tiene que haber un Estado de Derecho, un firme defensor del Estado de Derecho, pero hay una cosa previa o consustancial. Todos tenemos que ser más o menos amigos. Esa es la solución de Hegel. La manera de ser más o menos amigos, no subjetiva, no simplemente sentimental, es tener un elemento cultural que posibilite el sentimiento de comunidad. La moralidad cristiana sería. Y según Hegel sería la moralidad cristiana entendida de manera luterana. Yo mañana voy a hablar de Marx, de la relación entre Marx y Hegel, y voy a decir que por supuesto Marx está en radical desacuerdo con eso. Pero primero Hegel. Eso es Hegel. Es defendible, puede ser razonable. Marx está en otro lugar. ¿Sí? Pero primero hay que entender la razonabilidad. Hegel es un conservador en el sentido de que es un filósofo que desconfía profundamente del principio revolucionario. Si usted trata de forzar algo, el resultado va a ser peor. Yo le quería, usted me va a matar porque lo voy a comparar con Kant, pero no lo puedo pensar desde otro lugar. Yo creía, yo leí esa parte de Hegel, pero no sé de dónde lo saqué, que el temor de Hegel era en cierta medida el mismo que el de Kant, que es el temor a quitar el consentimiento. O sea, la revocabilidad del pacto que llama Kant. O sea, y que eso era el miedo también de Hegel y por eso era tan crítico de la Revolución Francesa. Sí, no sé sí. si me explico. No tengo necesidad de matarlo. Perdón por volver a traer al viejo de mierda, pero... Yo diría que el pacto en Kant es un pacto intelectivo. Es un pacto en la razón, a través de la razón. Y Hegel ve que eso no es suficiente. Que no es suficiente un pacto declarado, un pacto firmado, un reglamento. Sí. Sobre todo porque Kant pone el interés moral, la responsabilidad moral, la pureza, lo que llama voluntad pura, por sobre la posibilidad del engaño, la contraposición de intereses. Usted tiene intereses distintos, pero debe operar moralmente. Y Kant cree que si educamos a los seres humanos en ese sentimiento moral, entonces, que no es un sentimiento, en esa capacidad moral, entonces lentamente estos pactos puramente, en el sentido kantiano, puramente racionales, serán progresivamente viables. Hegel desconfía radicalmente de eso, del entendimiento que Kant supone, de la superioridad de una responsabilidad moral meramente intelectiva sobre los intereses individuales. ¿Sí? Desconfía de eso. Y entonces, claro, tienen el mismo problema, pero lo abordan de una manera completamente distinta. Sí, no es cierto que hay una voluntad pura. Si toda voluntad es impura, no solo impura por las malas intenciones, sino que directamente impura como contraposición. Entonces, ¿cómo aseguramos que el pacto, que es el Estado de Derecho, en el caso de Hegel, se mantenga? ¿Sí? No sé si entiende. El problema es el mismo, el abordaje es radicalmente distinto. Tiene que ver con la estimación que se hace de las posibilidades de la razón ilustrada. Kant pone toda su ficha en la moralidad que es posible a partir de una voluntad pura. Claro, sí, quitando la felicidad, digamos, esa motivación individual en Kant. Incluso quitando la felicidad.
Esa es una de las razones por las cuales es un viejo de mierda. Porque Kant razona en la crítica de la razón pura, en la metafísica de la costumbre, diciendo, bueno, ¿qué quiere usted? ¿Ser feliz o que haya orden? No, que haya orden, que haya orden. Ah, entonces algo tiene que sacrificar. Viejo de mierda. Pero además Kant es viejo de mierda por unas cuestiones bien concretas. Consideraciones acerca de lo bello y lo sublime. Kant. Abre comillas. Todos hemos observado que un blanco, aún siendo esclavo, puede salir adelante. Nadie ha observado, en cambio, que un negro, aún siendo libre, haya contribuido en algo a la humanidad. Cierre comillas. Kant. O en resumen, un viejo mierda. Hegel, ¿qué pensaba de los negros? Afortunadamente no tenía un empleado negro. Desde luego pensaba que no tenían historia. Eso lo, Sí. lo dijeron los alumnos. No, Hegel Lo decía Hegel. no lo decía. Hay un pronunciamiento, un apunte. Yo diría que lo más terrible de Kant es lo que se sigue de ese idealismo ético. No tanto la opinión particular que Kant tenga. Lo mismo pasa con Hegel, ¿no? No sé que Hegel haya opinado de los negros en particular, pero creo que lo que se sigue de la ética hegeliana es una ética de la diversidad, una ética dispuesta a aceptar y reconocer lo otro radical, no simplemente lo otro distinto. ¿Sí? Es una pregunta. Más para clarificar, porque ¿cuál es la diferencia entre apetencia y deseo? Sí, una cosa técnica. En Hegel hay un procedimiento para desarrollar una idea que uno podría pensar como: dibujemos un esqueleto, pongámosle las vísceras, pongámosle la piel, pongamos ropa, contexto, época. La apetencia es el esqueleto lógico del deseo. Es solo la lógica del deseo. No es el deseo situado, real. En la fenomenología del espíritu, la apetencia es la primera parte de la sección autoconciencia. El deseo, en cambio, en la razón activa, es el placer y la necesidad, la figura de Fausto. Pero los términos son tres, porque en realidad a Hegel lo que le interesaba más no era la voluntad, no era el deseo individual. Lo que a Hegel le interesaba era la voluntad, que es transindividual. Cuando uno sitúa el deseo, tiempo y espacio, lo sitúa y lo historiza, se encuentra con que el deseo está constituido desde la voluntad. La voluntad es el deseo transindividual, ¿sí? Es la construcción social de nuestros deseos, para decirlo en el lenguaje de la ciencia social, ¿sí? Todo lo que deseamos está constituido social e históricamente. Eso es una crítica radical a la idea de naturaleza humana o de condición humana, ¿sí? Hegel es un historicista absoluto. Solo hay historia humana. Entonces, los deseos que hacen posible la libertad del individuo en realidad son constituidos desde el ambiente transindividual desde el que surgen los individuos. En Hegel siempre la individualidad es un resultado. No sé si entiende. Sí, sí. Hay una correspondencia entre deseo, apetencia. voluntad. Perdón. Apetencia, deseo, voluntad. Hay una correspondencia. Hay una correspondencia de tipo lógico. La apetencia, en todo caso, es el término más abstracto. Los términos reales con que uno podría pensar situaciones concretas son el deseo y la voluntad. Digo eso porque en la dinámica señoría y servidumbre lo que está en juego es la apetencia. Y eso es uno de los indicios de que esa es una dinámica meramente inicial.
en el plan de la fenomenología, no es propiamente del asunto. El asunto es más bien Fausto, y más allá de eso, el asunto es más bien la ética hedonista desde la cual Fausto es posible. A mí me gustaría saber un poco más en relación a esta propuesta de lectura de Hegel para comprender los límites del liberalismo. Básicamente porque hoy estamos viendo que muchos límites parecen no tener. No, los límites teóricos, obvio. ¿No? Los límites teóricos, obvio. Límite parece no tener, y precisamente por eso todo esto puede revertirse en el terror de la Revolución Francesa. ¿Sí? O no revertirse. A lo mejor lo que tenemos es el terror de la Revolución Francesa generalizado, ¿ya? Llevado punto a punto a todas las prácticas sociales. Yo diría que el punto antiliberal en Hegel es que el individuo es un resultado histórico, no es una premisa. ¿Sí? Eso implica que yo creo que hay que distinguir la naturaleza humana, Hobbes, Hume, de la condición humana. Porque lo que pasa con Schopenhauer, con Nietzsche, con Kierkegaard, es que hay una condición humana que no es una condición natural, que los gatos no tienen. ¿Sí? Ustedes saben, bueno, no lloren, pero la muerte, la incomunicabilidad radical en el lenguaje, la soledad, la angustia. ¿Qué quieren que les diga? Eso, para Schopenhauer, para Kierkegaard, el deseo vacío. Esta idea curiosa de que el deseo solo desea desear. Y como solo desea desear, todo deseo conduce a una frustración. Pueden encontrar esa idea, pero completa, en Schopenhauer. Lo que pasa con esos pensadores es que esas condiciones no son condiciones naturales, son condiciones propias de la humanidad. Foucault inventó una manera ingeniosa, que es lo que tenía Foucault, de decir eso. Son filósofos de la finitud. Una finitud que no tiene que ver con la naturaleza, o como dicen ahora los psicólogos, con las bases biológicas del comportamiento, sino que tiene que ver con una condición humana que tiene estas características. Kant, Hegel, o sea, todos los filósofos de Hegel para atrás son filósofos de la infinitud. No hay límite a la emancipación humana, no hay límite al lenguaje, no hay límite al deseo. ¿Sí? La idea de que el deseo solo desea desear es una idea propia de una época melancólica en que los que no tienen sufren porque no tienen, y los que tienen sufren igual. Entonces, ¿a quién mierda le sirve esta sociedad? Que es como el perro del hortelano, no se satisfacen cuando comen, pero tampoco dejan comer. Eso se ha traducido en el sentido común, 100 años después de Schopenhauer, en todo pensamiento es vano, toda lucha es fratricida. Haga un arreglo con el deseo. Por eso Wilhelm Reich decía, mire, ese psicoanálisis que ustedes quieren no es sino un curso de resignación. ¿Sí? Lo que puedo decir es que precisamente el punto contra el liberalismo es que no hay una condición humana. Todo lo que tiene que ver con la humanidad es social, es histórico, lo que implica una responsabilidad absoluta sobre nuestro problema. No hay ni Dios, ni naturaleza, ni deseo vacío que impida la emancipación humana. No me digan que los convencí de todo. Por suerte no. ¿De qué depende de la situación humana? Porque pero vamos a empezar a hablar, no de Hegel, vamos a empezar a hablar de Marx esta mañana. Pero
La emancipación humana depende de que los trabajadores logren unirse y hagan un gran frente común para derrocar el capital, etc. Pero de ese tipo de cosas. ¿Y Hegel qué diría de eso? No de la cuestión más Por eso decía que Hegel desconfiaría del camino revolucionario. Si usted trata de apurar las cosas, va a quedar fuera. Hegel era un filósofo conservador. Conservador no es lo mismo que reaccionario, ¿no? Un conservador significa desconfiar del cambio radical, pero no del cambio en general. ¿Sí? Los conservadores de hoy día aceptan el bikini. Los conservadores hace 100 años se desmayaban con los bikinis. Pero son los mismos conservadores. El cambio ha sido lo suficientemente gradual. Esa es la confianza de Hegel, es que puede haber esa gradualidad. Mi opinión es que Marx mostró que esa gradualidad es un mito que forma parte de la ideología burguesa y todo eso. Pero lo que yo creo es que primero hay que entender a Hegel y después estar en desacuerdo con Hegel. En rigor no veo otra manera de estar en desacuerdo, porque estar en desacuerdo con algo que uno no entiende es un poco curioso. Suele ocurrir con Hegel. Profesor, Dígame. y las críticas de la filosofía de la liberación, por ejemplo, de autores como Enrique Dussel hacia Hegel, digamos, ¿tienen que ver más que nada con estos mitos que usted comentó? Por ejemplo, cuando usted dice las críticas de Dussel. Claro, bueno, por el short, uno de los mitos que advierto, digamos, es cuando habla del Estado, digamos, y el hecho, digamos, de la frase esta de Dussel, digamos, de que no se puede ser feliz fuera del Estado, bueno, que está comentando usted, que no existe el lado fuera del Estado. Pero bueno, lo que me interesaba más era si hay algo que se puede rescatar de eso o... Yo creo que hay muchas críticas razonables que uno puede hacer contra Hegel. En primer lugar, esa confianza infinita en que el Estado de Derecho puede humanizarse. ¿Sí? Marx fue brutal con eso. El Estado de Derecho favorece sistemáticamente a la burguesía. Peor aún, la burguesía llama a eso humanismo. ¿Sí? Eso yo diría que es la crítica básica que los marxistas le pueden hacer a Hegel. No podemos creer en un Estado de Derecho humanizado porque el Estado de Derecho no está sobre los conflictos, sino que favorece sistemáticamente a una clase social frente a otra. Más allá de eso, desgraciadamente, no he visto buenas críticas contra Hegel. La mayor parte de las críticas están basadas sobre todo en la mitología que se ha hecho alrededor y en no asumir el campo semántico que corresponde al filósofo. Si parte de esa mitología de la que usted habla, esa mitología del fin de la historia, Hegel. Sí, claro. Pero lo vemos como mitología. Sí. Quiero decir, o sea, toda mitología también se basa en algo real o en algo que hay de real de eso. Hegel habló del fin del arte, ¿no? El fin del arte. Pero ¿qué es un fin? En alemán y en castellano es igual. No necesito hacer el razonamiento en alemán, como que alguien hubiera malentendido la palabra en alemán. No, yo creo que la palabra está malentendida de suyo, en cualquier idioma. Decimos fin del término de algo. Este es el fin de la mesa porque más allá de eso no hay mesa. Pero también decimos fin del lugar hacia el cual apunta o tiende la finalidad. ¿Sí? En este sentido filosófico de finalidad, respecto del fin se puede hablar de cumplimiento. Se cumplió el fin. Que se haya cumplido el fin significa que hay una lógica que estaba funcionando y que ya no funciona más. No significa se acabó algo. Lo que se acabó es la lógica bajo la cual eso era producido. ¿Sí? Después
lentamente se extinguirá algo. ¿Sí? Cuando Hegel dice el fin del arte, está pensando en el fin de la representación. Esto de que el pueblo capta como bello a su representación puesta en una obra. Esa es la esencia de lo que uno puede llamar estética hegeliana. ¿Sí? No hay en Hegel ningún pronunciamiento del mismo tipo respecto de la historia en general. Es un pronunciamiento que, ¿cómo se llama el japonés? Fukuyama extrapoló de la estética hacia la historia. Y la idea de Fukuyama es parecida. La lógica del capitalismo se cumplió y en ese sentido se acabó la historia. ¿Sí? El punto es que la afirmación de Fukuyama es una afirmación empírica. De hecho, el capitalismo ha triunfado. En cambio, la afirmación de Hegel forma parte de una filosofía de los fines más compleja. No es propia, la idea de fin de la historia no es propiamente una afirmación empírica, es más bien una estimación de la lógica de la modernidad. No sé si se entiende. Ahí uno no podría distinguir, porque esto está en el libro, por ejemplo, de Carl Levitt, de Historia del Mundo y Salvación, donde mete, digamos, casi 2000 años de filosofía dentro de la secularización del paradigma escatológico de la cristiandad, ¿no? Entonces uno podría distinguir, y está Hegel obviamente ahí, pero tomando las lecciones de filosofía de la historia, lo cual uno podría decir, lecciones de filosofía de la historia universal, lo cual uno podría decir, bueno, no es un libro escrito por Hegel. Ahora, hay algo ahí que uno podría diferenciar entre el escatón, o sea, el sentido del término, como usted está diciendo, de ese fin, y el telos. Yo creo que en Hegel sí hay telos, sí hay teleología. Ahora, esa teleología tiene cumplimentación. La cumplimentación sería la idea de una comunidad totalmente y emancipada, pero como dice también Félix Duque, que eso es interesante, objetivada en las instituciones. Una libertad objetivada en las instituciones y en la comunidad esa, ¿no? Ahora, ¿eso es el escatón? No, obviamente no. Entonces ahí me parece que hay, porque hay toda una discusión en el siglo XX sobre si Hegel tiene una finalidad escatológica. Yo creo que no. Clásicamente, las condiciones para que haya teleología tienen que ver con que tiene que haber un proceso, una tensión finalística, pero una condición es que el fin de esa tensión está más allá del proceso. Eso es clásicamente. Por ejemplo, Teilhard de Chardin. Cada vez que un gato persigue un ratón se está realizando la gran finalidad de la naturaleza. Eso es parte de un orden teleológico que finalmente va a volver a Dios. Pero Dios está más allá de ese proceso. El problema de Hegel es que él recoge la figura de la teleología, pero la hace inmanente. Y entonces crea algo que para el lenguaje filosófico habitual es una paradoja. Que la teleología esté más allá, pero dentro. Y eso tiene que ver con una lógica en la cual el ser se hace ser haciéndose otro de sí mismo. Y entonces está permanentemente poniéndose más allá de sí. Más allá de sí, pero en sí, en él. No más allá de sí en el sentido espacial. Esa figura del más allá de sí en sí le permite a Hegel la noción de una teleología inmanente, de una teleología en que efectivamente la reconciliación de una sociedad emancipada es la resurrección de Dios. Es la segunda venida, por decirlo así, sin metáfora espacial, porque Dios no viene de otro lado, no está en el cielo, ¿sí? Es la realización, en el sentido estricto de hacerse real lo que estaba contenido en algo, ¿no? Esa es la dificultad. Entonces, si uno a eso, yo entiendo que tú tratas de poner el término escatología como
la teleología auténticamente exterior. En ese sentido, si eso es escatología, eso no es Hegel. No, pero pienso en hay un pensamiento teleológico, pero bajo esta condición. Pero pensando en la escatología cristiana, no me quiero ir más allá de eso. Digo, es que Hegel es cristiano. No, bueno, está bien, pero Hegel no cree en la trascendencia y los cristianos... Hay muchos cristianos que sí. Claro. El asunto es que Hegel es muy ortodoxo como cristiano. Es decir, dentro del cristianismo es perfectamente ortodoxo, doctrinal, pensar a Dios identificándolo con la sustancia, como Spinoza, o con la historia, como Hegel. Eso... No, la comunidad en nosotros. No, por supuesto. El Espíritu Santo, digamos. Esto es una historia que se cuenta todos los años. El tipo viene, lo hacen mierda, incluso y muere. No sé si les han contado pero de todas maneras se salva, porque 3 días después lo tenían todo pensado y... Los que sepan el asunto saben que el Señor vino y resucitó mejor aún, como iglesia. Y entonces, Dios en nosotros, no entre, sentado ahí o arriba, en nosotros es como la raíz misma del cristianismo. Una consecuencia visible, pero es una consecuencia, es que Benedicto Decimonónico nunca pudo excomulgar a los teólogos de la liberación. Porque cuando piensan a Dios como inmanente, no son paganos ni herejes, es doctrinario, está en el centro. Uno puede pensarlo como exterior, pero en rigor los teólogos de la liberación con ese Dios inmanente están más cerca del núcleo doctrinal del cristianismo. Y entonces, bueno, no se podía. Lo que puede hacer es venir, aparecer en los medios como unos ciertos admonitorios, humillarlos, pero no los puede excomulgar. A Leonardo Boff le pueden prohibir el magisterio, pero no lo pueden excomulgar. Lo mismo trató de hacer Schleiermacher con Hegel. Porque resulta que cuando Hegel era profesor en la Universidad de Berlín, era la época de la Triple Alianza, Austria, Prusia, Rusia, los católicos, los luteranos y los ortodoxos, y había un pacto de no agresión religioso también, ¿sí?, contra los ingleses. Y entonces en este pacto de no agresión religiosa, Hegel es sistemáticamente anticatólico, antisistémico, digámoslo así, corre riesgo. Uno se imagina a Hegel corriendo riesgo, pero lo digo, y Schleiermacher dijo: este señor es anticatólico, lo que es políticamente incorrecto, pero además es una herejía. Y no logró mostrarlo teológicamente. Digo, es bueno decir, para que no se confundan y no se vayan a ir con una idea equivocada para la casa, digamos, de que Dios no existe. Digo, información general, para que no vayan a creer que esto... Sin embargo, que no solo Dios existe, Dios es toda la historia humana. Les propongo que hagamos un alto y hablemos un poco más técnicamente, primero de categorías hegelianas y enseguida de la fenomenología del espíritu. ¿Sí? Hagamos un alto y ya volvemos. No se esfuerce.